Anatomía y fisiología del geronte. El envejecimiento es un proceso gradual y adaptativo caracterizado por la disminución relativa de la respuesta homeostática debido a las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. Entre las características del envejecimiento se encuentra la disminución de la respuesta fisiológica de los órganos, la capacidad disminuida para responder a los estímulos ambientales y el aumento de la susceptibilidad y la vulnerabilidad a las enfermedades. Geriatría es una rama de la medicina que se preocupa de la prevención, la rehabilitación, el tratamiento de las enfermedades propias del adulto mayor y de su inserción social a nivel comunitario. Se define adulto mayor o anciano aquella persona que tiene más de 60 años y en países más desarrollados mayores a 65 años. En los datos nacionales del Instituto Nacional de Estadística podemos observar que en la población hay 772.988 adultos mayores, es decir, más de 60 años, observándose que entre 60 y 64 años existe un 32,6%, de 65 a 69 casi un 25% y a partir de 70 en porcentajes menores. En cuanto a estos datos del Instituto Nacional de Estadística, podemos observar que respecto al seguro médico, en total los adultos mayores, varones y mujeres, 63,9% no cuenta con un seguro médico y 28,1% cuenta con el seguro del Instituto de Previsión Social. Si clasificamos entre hombres y mujeres, aumenta el porcentaje en una pequeña proporción en los hombres. La esperanza de vida en Paraguay aumentó en este último censo del 2023, aumentó en 73,88 años. En el 2023 la esperanza de vida en Paraguay subió hasta esta edad, 63 años. Este año la esperanza de vida de las mujeres fue de 76,95 años, mayor que la de los hombres, que es de 70,89 años. Entre los cambios osteomioarticulares en el adulto mayor podemos observar alteraciones tróficas óseas propias del adulto, como el aplastamiento o fracturas por aplastamiento a nivel del cuerpo vertebral, también la espondilolistesis, la fijación de las vértebras. Vemos que aumenta la cifosis, la escoliosis, hay una exageración de la curvatura fisiológica de la columna. Esto forman jivas que dificultan el movimiento del cuerpo y el movimiento respiratorio del adulto mayor. Este proceso degenerativo genera una soldadura, una anquilosis, una disminución en los espacios intervertebrales a nivel de la columna vertebral. Esto genera un proceso degenerativo, una artrosis, proceso de artritis, osteofitos, exóstosis ósea, formadas por sales de calcio que sueldan la columna vertebral, disminuyendo así la movilidad y manifestando movimiento en bloque. La fragilidad ósea por la osteoporosis es una condición que genera fracturas espontáneas, incluso movimientos bruscos, maniobras quiroprácticas. Vemos también en estas imágenes esa soldadura, como habíamos dicho, en los cuerpos vertebrales, procesos de osteofitos, disminución de la luz articular, procesos degenerativos óseos, deformidades óseas propios de este adulto mayor y propio de esa disminución en cuanto a la vértebra, disminución de la hidratación del núcleo pulposo de las vértebras. Todo esto genera una compresión a nivel nervioso, genera dolor, genera lumbociatalgia, pinzamiento, rigidez. Esta alteración ósea en la columna genera una postura de cifosis, a veces rectificación en la columna lumbar, aplanamiento del arco plantar anterior,
disminuyendo la estatura del adulto mayor. A nivel osteoarticular, esta limitación a nivel motriz, a nivel occipital, a nivel del cuello cervical, por esta deformidad ósea puede generar una compresión y ocasionar cefaleas, y por la compresión occipital, síndrome compresivo a nivel de las vértebras, a nivel vertebral, en las arterias, y genera mareo, pérdida del equilibrio. Toda esta complicación a nivel de la columna cervical genera alteración y vértigo, riesgo de caída en el adulto mayor, limitación en la movilidad, mucha cautela a la hora de las manipulaciones a nivel de la columna vertebral. En las rodillas también hay limitación, hay dolor, proceso de artrosis, deformidades. La sarcopenia, que está presente por la atrofia de los músculos, en especial el cuádriceps, generando una impotencia funcional. El adulto mayor también tiene una disminución en la vascularización, generando acúmulo de ácido láctico, calambre, dolores musculares propios de una actividad física e incluso en el reposo. Estos cambios músculos esqueléticas, es importante volver a resaltar el riesgo de fractura espontánea. Es también exacerbado en las mujeres por los cambios hormonales, por la menopausia, que acelera esa destrucción en la matriz ósea. La acción osteoclástica está presente, la demolición de los huesos genera mayor fragilidad y friable a nivel óseo, pudiendo generar fractura a pequeños esfuerzos. La irrigación, como es deficiente, también puede generar una necrosis aséptica en la cabeza del fémur, ocasionando incluso un compromiso bacteriano también a nivel de la columna vertebral. Vemos los cambios a nivel vascular, como a nivel venoso, las telangiectasias, las varices pronunciadas, riesgo de úlceras varicosas por el inadecuado flujo sanguíneo, disminución de las válvulas, de las venas, y estas valvulopatías, bueno, como lentece el flujo venoso, genera cambios en la piel, la coloración de la piel por el acúmulo de las partículas que generan lentitud en la circulación. También a nivel circulatorio arterial, por la hipertensión arterial, podemos observar un incremento del trabajo cardíaco, rigidez a nivel de los vasos de las arterias, disminuye el calibre de las arterias. También hay una disminución a nivel de la fuerza cardíaca, de la fibra de los músculos cardíacos. Hay una hipertrofia a nivel cardíaco, ventricular sobre todo, generando una insuficiencia cardíaca. Observamos la hipertrofia del ventrículo, específicamente el ventrículo izquierdo, por el aumento del gasto cardíaco. Esta rigidez también en las arterias, podemos observar el proceso de ateromas, esclerosis a nivel arterial, también a nivel valvular, el anillo mitral. Todo esto disminuye la respuesta de los vasoreceptores, puede generar una hipotensión ortostática e incluso síncope. A nivel respiratorio, como habíamos dicho, observamos que la rigidez de la caja torácica predomina una respiración de tipo patrón abdominal. Esta sifosis torácica y estos cartílagos costales que a la larga se van osificando limitan la expansión pulmonar. Genera una rigidez, una disminución en la capacidad vital forzada, una disminución en la capacidad del volumen respiratorio forzado en el primer segundo. Es importante recordar también que hay una disminución del movimiento de los cilios que son los encargados de la movilización de las secreciones bronquiales. Hay un aumento del tamaño glandular ante la respuesta de estas secreciones, y en ellos también disminuye el reflejo de la tos. La tos en sus tres fases, la inspiración, la apnea y la expiración, se encuentra comprometida por una disminución en la mecánica respiratoria y fisiología respiratoria. La capacidad pulmonar total no tiene cambios. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen residual, aumenta los espacios anatómicos y el volumen residual.
El adulto mayor, como tiene una menor parénquima pulmonar en cuanto al intercambio gaseoso, vemos que la PaO2, la presión parcial de oxígeno, disminuye, ocasionando una relación entre la edad y la PaO2 de 70. La mnemotecnia es 70-70. 70 años, su PaO2 normal es 70 milímetros de mercurio, a diferencia del adulto joven, que tiene un valor de 80 a 100. El aparato gastrointestinal también se encuentra comprometido a medida que pasan los años. Es más lento ese movimiento intestinal, hay un agotamiento en la musculatura lisa del tubo digestivo, puede ocasionar un hilio paralítico, puede ocasionar movimientos anormales a nivel del tracto digestivo, puede ocasionar también una lentitud en la evacuación y una asincronía muchas veces. Hay mayor resistencia a la insulina, pues generar mayor secreción de sales biliares, ocasionando cálculos o coledocolitiasis a nivel de las vesículas. El aparato gastrointestinal, además del tubo digestivo intestinal propiamente, también está alterado en la masticación por toda la zona ósea, alteración en las piezas dentarias, la deglución es más lenta, el movimiento deglutorio, hay mayor disfagia, riesgo de atragantamiento. Ellos tienen una lentitud en la deglución, tienden a hacer el carrasqueo como mecanismo de protección luego la deglución, es decir, ese movimiento, ese gesto después de tragar como mecanismo de protección. Hay una alteración en la movilidad esofágica, disminución del plexo mesentérico, riesgo de gastritis por el reflujo que presenta. Hay una disminución, como habíamos dicho, de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el intestino grueso. Siguiendo con los cambios del sistema nervioso periférico, podemos observar la parestesia. Parestesia, hormigueo, ocasionado por la compresión nerviosa, que son nervios que comprometen la emergencia de la raíz radicular a nivel de la columna, que ocasiona las lumbociatalgias. También hay una reducción de la sustancia blanca a nivel cerebral y una dilatación de los ventrículos. Estos cambios a nivel óseo comprometen el sistema nervioso periférico y también a nivel central. Como habíamos dicho, esa dilatación de los ventrículos a nivel del cerebro puede generar un aumento de la presión intracraneal, una hipertensión propia del adulto mayor fisiológica hasta cierto punto. Hay alteraciones extrapiramidales, como temblores, la marcha es más lenta, la memoria también es importante recordar, hay alteración en la memoria, hay una disminución en las conexiones sinápticas y el número de dendritas. Siguiendo con los cambios del sistema nervioso, podemos observar que el lenguaje en el adulto mayor hay mayor dificultad en la comunicación oral, en la comprensión ante mensajes complejos. Se incrementa en ello el temor a lo desconocido, la angustia, la depresión, la inseguridad y la frustración, sobre todo cuando se altera su hábito o su patrón de rutina habitual. Hay una dificultad en la atención en la concentración, alteración a nivel de la postura, la marcha, a nivel visual, en la audición. También ellos tienen una disminución en la audición, pérdida a nivel vibratoria táctil, a nivel propioceptiva. Con eso tiende a la caída, a las lesiones frecuentes. Hay alteración en la coordinación, hay alteración en la motricidad fina. En ellos también podemos observar cambios a nivel del sueño, disminución en la cantidad y la calidad del sueño. A nivel dermatológico observamos que la grasa subcutánea, el tejido subcutáneo es menor. Las glándulas sudoríparas también son menores en cantidad, pierde la piel su elasticidad, se generan las arrugas, hay mayor riesgo de lesiones en la piel por el adelgazamiento, menor cantidad de glándulas sudoríparas y esto tiende a generar mayor sensación de frío y calor. Las manchas a nivel de la piel está presente en el adulto, sobre todo en las zonas expuestas como las manos, los pies, las piernas.
En ellos también, como habíamos dicho, se genera riesgo de las úlceras por el encamado, úlceras por presión. La piel, el pelo se torna más gris, adelgaza, aparecen las canas. La sarcopenia es un componente fundamental para la salud del adulto, no solamente el adulto mayor. En los ancianos, la tercera edad, esta masa muscular disminuye de manera importante. Esa masa muscular contrae ocasionalmente disminución en la fuerza muscular, en el rendimiento físico. Y el diagnóstico de esta sarcopenia del adulto mayor se presenta al estar presente justamente disminución de la masa muscular y uno de estos dos componentes, la fuerza y el rendimiento. Entonces está, además del criterio número 1, que es la disminución de la masa muscular, que observamos a nivel de la medición del trofismo, también la fuerza puede estar disminuida y el rendimiento. Entonces, para el diagnóstico de la sarcopenia se requiere la presencia del primer criterio más cualquiera de estos dos criterios anteriores. Existen mecanismos de evaluar también la sarcopenia a través del estudio de la marcha, la medición de la velocidad de la marcha. A través del Consenso Europeo sobre Sarcopenia en personas mayores, podemos observar que la medición de la marcha, categorizando en mayor a 0,8 metros por segundo o menor o igual a 0,8 metros por segundo. A su vez se mide la fuerza de presión y esto nos da datos que indican un signo o un parámetro de la sarcopenia en los ancianos. La evaluación nutricional respecto al índice de masa corporal es fundamental en el adulto mayor. Vemos estos parámetros de la Organización Mundial de la Salud en donde nos indica bajo peso menor a 23, peso adecuado de 23 a 28, sobrepeso de 28 a 30 y obesidad mayor a 30 de índice de masa corporal. Finalmente, tenemos estos consejos para cuidar al adulto mayor en la casa. Es importante realizar un diagnóstico de las necesidades que tiene el abuelito que convive con nosotros. Hacer un acuerdo en la familia ante los hábitos, la rutina, el espacio físico donde deambula el adulto mayor. Reunir un buen equipo de profesionales para que apoye en todos los componentes que requiera este adulto mayor. Psicología, nutrición, fisioterapia, trabajador social, etc. Establecer una rutina diaria a nivel de la familia, a nivel de su lugar donde convive este adulto mayor. Establecer un plan de seguridad, un registro de sus medicamentos, un plan alimenticio. Ayudar al adulto mayor a mantenerse socialmente conectado con sus seres queridos, amistades. Demostrarle el afecto y la atención. Además, realizar los ejercicios básicos, sencillos, que le permita mejorar ese equilibrio y evitar el riesgo de las caídas. Ofrecerle elementos adaptables, calzado adecuado, una buena hidratación, que esa rutina vaya acompañado del seguimiento médico clínico. Con esto finalizamos la primera parte de este material de adultos mayores y geriatría.